Hola, nosotros somos Ateneo Paradigma y esta vez vamos a presentarles una actividad que se llama Luces, Óptica y Acción. Bueno, para empezar en esta pequeña actividad queremos empezar hablando un poco sobre qué es la óptica. Bueno, pues la óptica, según nos señala la Optical Society of America, digamos que es el estudio de la luz. Desde la forma como se emite hasta cómo se llega a propagar a través de varios medios, sobre todo medios transparentes, y la forma como es absorbida por otros cuerpos. Dependiendo qué es lo que se va a estudiar de la luz, es la aproximación que se le va a dar. Por ejemplo, si vamos a estudiar cuerpos luminosos, pues lo que tenemos que considerar en este caso van a ser como mecanismos atómicos y moléculas que originan la luz. Pero pues si queremos enfocarnos en otras cosas acerca de, por ejemplo, cómo se propaga la luz, pues lo que vamos a estudiar van a ser ciertos fenómenos luminosos que se van a relacionar a la luz. También podemos enfocarnos en la absorción de la luz por otros objetos y sobre todo podemos estudiar como los diferentes efectos que pueden resultar de ello. Pueden ser efectos físicos o efectos químicos. En este caso, un ejemplo que podemos entender con alguno de estos efectos es simplemente cómo vemos el proceso de la vista o lo que pasa con las películas fotográficas. Y pues ya que estamos entrando en este tema, pues queremos explicar también cómo funciona nuestra visión. Nuestra visión es un proceso muy complejo que entenderíamos más fácil si lo dividiéramos, digamos, en 4 etapas, ¿no? La primera etapa va a ser el proceso de la percepción, que es el momento en el que la luz se va a reflejar en alguno de los objetos que estamos viendo y esta misma luz va a llegar a nuestros ojos. Cuando esta luz llega a nuestros ojos, lo que va a hacer es que va a atravesar varias partes del ojo. En este caso, estas partes específicas van a ser la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el humor vítreo. Estas partes son las partes transparentes que tiene nuestro ojo. Una vez que atraviesa estas partes del ojo, va a haber otros 2 elementos que van a jugar un papel importante dentro de esta primera etapa de la vista. Y estos van a ser el iris y la pupila. Estos van a ser los encargados de regular la cantidad de luz que va a llegar al interior de nuestro ojo. Y hay un elemento que ya habíamos mencionado hace unos momentos que se llama el cristalino. Esta parte del ojo es la que se va a encargar de enfocar los objetos en los que nos estamos concentrando para que la imagen llegue de la forma más nítida posible a lo que es nuestra retina. Una vez que pasa esta primera etapa del proceso, empieza la segunda fase, que es la fase que se puede llamar la fase de transformación. Y en este punto es cuando la luz llega como, digamos, a la parte del fondo del ojo, que se llama la retina. La retina va a funcionar como una especie de pantalla. Y lo que va a pasar aquí es que cuando la luz llega, va a activar las células sensoriales que se encuentran dentro de esta pantalla llamada retina. Estas células las conocemos como los bastones y los conos. Una vez que la luz llega tanto a los bastones como a los conos, va a empezar la fase número 3, que es cuando hablamos de que la luz sufre un proceso como de transformación y de transmisión. Lo que va a pasar es que la luz se va a convertir en impulsos nerviosos que van a pasar directamente al nervio óptico y de ahí este impulso va a llegar directamente a nuestro cerebro. El cerebro, digamos que es la parte final donde acaba el proceso de visión y es en el que lo que pasa es que estos impulsos nerviosos van a sufrir como de un proceso de interpretación, lo cual va a convertirlos en una imagen que nosotros podemos reconocer como imagen. Es gracias a este proceso de interpretación por el cual podemos ver las imágenes de una forma correcta, ya que lo que pasa es que cuando la luz llega a nuestra retina, digamos, la imagen llega, la vemos, o sea, realmente llega como si estuviera de cabeza. Entonces, cuando todos estos impulsos llegan a nuestro cerebro, lo que nuestro cerebro hace es que los voltea y es lo que también nos traduce como una imagen de forma correcta y es lo que también vamos a reconocer como pues la realidad que nos rodea, ¿no? Una vez que
nos familiarizamos con este proceso de la visión, empezamos a entender un poquito más porque hay algunas personas o en algunos lugares nos dicen que el proceso que sigue una cámara fotográfica es a grandes rasgos igual que el proceso que nosotros tenemos con nuestra visión. Y esto es porque vamos a encontrar muchos elementos que son similares. Por ejemplo, cuando hablábamos de que la luz va a atravesar ciertos elementos transparentes dentro de nuestro ojo, pasa exactamente lo mismo con una cámara fotográfica. La luz va a atravesar directamente por el lente, que está formado por varios elementos, en su mayoría transparentes. Al igual que nuestro ojo, como nuestro ojo tenemos a la pupila y al iris, que son los encargados de moderar la cantidad de luz que va a entrar directamente a nuestro ojo, las cámaras fotográficas también tienen elementos similares. En este caso hablamos de un elemento llamado diafragma o de un elemento llamado obturador. El diafragma va a ser un elemento que va a abrir o cerrar un espacio por el cual va a entrar la luz, mientras que el obturador es una cortinilla que va a dejar que la luz que pasó a través del diafragma llegue, digamos, al fondo de la cámara fotográfica. Y lo que nuestro cerebro hace como interpretación también lo podemos encontrar dentro de una cámara fotográfica. Dependiendo del tipo de cámara del que estemos hablando, si es una cámara digital, encontramos que tienen un sensor, que es donde se hace todo el proceso para tener como resultado una fotografía digital. O si estamos hablando de una cámara fotográfica análoga, lo que hace es que va a tener un sistema con espejos que va a hacer este proceso que nuestro cerebro hace al voltear la imagen, y al final la luz va a llegar directamente a un material que va a reaccionar a la luz, va a tener una reacción química y nos va a dar como resultado, después de otro proceso químico, pues la imagen que nosotros vamos a reconocer como una fotografía. Pues la intención como de la actividad es que pues vamos a hablar un poquito más acerca de cómo la óptica ha influido en el desarrollo de un montón de tecnologías, y en este caso en particular queremos hablar un poquito de cómo la óptica llegó a ser un factor importante para la creación del cine. Pero antes de meternos de lleno a eso, habría que hablar un poquito más acerca de un término al que se le conoce como persistencia retiniana. Pero pues nos preguntamos qué es eso, ¿no? ¿Con qué se come? La persistencia retiniana va a ser un fenómeno óptico gracias al cual nosotros podemos percibir la realidad como una serie de secuencias ininterrumpidas. Y esto lo decimos porque, aunque no lo parezca, lo que nosotros hacemos cada vez que seguimos un proceso como de visión es que es como si todo el tiempo tomáramos fotografías individuales, pero lo que pasa es que gracias a este fenómeno llamado persistencia retiniana es que digamos que la imagen que logramos captar no va a desaparecer automáticamente, sino va a permanecer por unas fracciones de segundo dentro de nuestra retina. ¿Y por qué entonces parece que todo el tiempo registramos movimiento? Es porque nuestro ojo tiene la capacidad de registrar hasta 10 imágenes por segundo. Entonces esta es una gran cantidad de imágenes, y si tomamos en cuenta que cada imagen tarda fracciones de segundo en desaparecer y digamos en procesarse, pues lo que tenemos como resultado es que nosotros pues percibimos un movimiento constante. Bueno, pero pues también otra pregunta que pues yo me hice en su momento fue decir, pues ¿de dónde vino esto de la persistencia retiniana? La persistencia retiniana fue una teoría que planteó Joseph Plateau, fue un científico belga, y pues justamente él exponía este punto, que las imágenes que nosotros registrábamos no desaparecían inmediatamente después del registro, sino que se mantenían ahí una fracción de segundo. Y lo que él hizo para comprobar la existencia de este fenómeno óptico fue que creó un aparato en específico llamado el fenaquisticopio. Básicamente este aparato consistía en dos discos. Uno, digamos, que tenía una secuencia de imágenes
y el otro disco era móvil, tenía una serie de ranuras. Entonces lo que hacían es que girábamos el disco lleno de ranuras y lo que tú ibas a ver eran la secuencia de imágenes con este disco giratorio, lo cual te va a dar una sensación de movimiento. Antes de esto había una versión mucho más sencilla, que es la que vamos a hacer en unos momentos, que se llama el traumatropo. Posteriormente se desarrollaron otra serie de aparatos que tenían como principal objetivo en demostrar la existencia de la persistencia retiniana. Una vez que estos aparatos cumplieron pues con su objetivo, que era justamente comprobar esta teoría, pues estos aparatos empezaron a ocuparse con otros fines, que eran fines de entretenimiento. Hay que aclarar que todo este desarrollo se dio en el siglo XIX, por ahí de los años 1800. Entonces, pues no tenían todos los recursos para divertirse que tenemos ahora, ¿no? Entonces, eran novedades y por lo tanto se volvieron una fuente de entretenimiento, sobre todo para niños y jóvenes. Cuando estos aparatos cambiaron de propósito, se les empezó a conocer como los juguetes ópticos. Y pues como les comentaba, vamos a encontrar como una variedad de ellos. Existen otro tipo de juguetes, por ejemplo el zootropo, que hemos logrado ver en algunas películas, por ejemplo, y también en algunas de las representaciones multimedia que existen. Hemos también de repente visto algún otro juguete óptico, pero muchas veces no sabemos ni cómo se llaman, ¿no? Pero pues ya que tenemos un poquito ya el contexto de pues cómo funciona una cámara y pues cómo surgió esto de los juguetes ópticos, la persistencia retiniana y todo, pues ¿qué tiene esto que ver con el cine? Lo que pasó con la historia del cine es que fue el resultado de juntar varias cosas que se venían desarrollando a lo largo del siglo XIX. Lo que se hizo es que se tomaron los avances que se empezaron a dar en el caso de la fotografía con el surgimiento de la cámara y pues todo el proceso que llevó a poder fijar imágenes, en el caso de la óptica con todos los estudios que se dieron de la luz y sobre todo los estudios recientes de lo que fue la persistencia retiniana, se empezaron a juntar y llegaron a un punto muy importante con los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière lo que hicieron es que crearon este aparato llamado cinematógrafo, el cual tenía una doble función. Podía usarse como cámara, pero también se podía usar como un proyector. Entonces lo que hicieron es que pues tenían toda la oportunidad de llevar este aparato a donde quisieran y les daba chance de poder tanto grabar y después iban a poder proyectar justamente lo que acababan de grabar. Es por esto que al cinematógrafo de los hermanos Lumière de hecho se le considera como una de las primeras apariciones del cine. ¿Por qué? Porque los hermanos Lumière lo que hicieron es que de hecho grabaron una película. Es de muy corta duración, evidentemente es todavía cine mudo, y lo que hicieron es que fueron afuera de una fábrica que le pertenecía a su familia y lo que hicieron fue que registraron la salida de los trabajadores de esta fábrica. De hecho, ahorita les vamos a dejar un pequeño clip de esta primera película, aún se tiene como este material, y esta película se llama La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. Vamos a ir de lleno a la actividad y lo que nosotros vamos a hacer es justamente uno de estos antecedentes del cine con el que podemos comprobar de una forma bastante sencilla, como lo hicieron varios científicos en el siglo XVIII, la existencia de la persistencia retiniana. Los materiales que vamos a necesitar son el diseño para realizar nuestro juguete óptico, tijeras, ya sea hilo, estambre, resorte, cualquier material que tengamos en casa, resistol blanco, pegamento en barra y cartulina. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar el diseño de nuestro juguete y lo vamos a pegar sobre la cartulina. Esto es para que lo podamos hacer un poco más resistente. Vamos a proceder a cortarlo.
Una vez que tengamos ya recortados nuestros círculos en este caso, vamos a colocar resistol blanco para poder unir ambas partes que conforman nuestro juguete óptico, y en medio vamos a utilizar justamente ya sea el estambre o el material que hayamos decidido. Es importante en este caso que los elementos de nuestro diseño queden a la misma altura. Esto es porque a la hora de girarlo, esto nos va a permitir que la ilusión óptica nos quede